Hola, bienvenidos una vez más. Aquí estamos ahora. Vamos a revisar un ejemplo, un ejercicio ya resuelto de ecuaciones con términos y coeficientes decimales. Hasta la clase anterior habíamos estado revisando las ecuaciones fraccionarias, pero ahora nos introducen ya los números decimales. Los números decimales son aquellos que tienen una parte entera, ¿verdad? Por ejemplo, el 0, una coma que separa esta parte entera de los otros números. Y los que siguen, por ejemplo, 0,15, que se llaman dígitos o cantidades decimales, o parte decimal. En este caso tenemos un solo número entero, que es el 0, la coma, y dos números decimales, que serían el 1 y el 5, que se leería 0 enteros, 15 décimos, centésimos. Este sería el centésimo, ¿sí? Este sería el décimo, ¿ya? O simplemente muchos leen 0,15, así. Bien, ahora, este número decimal, ¿de dónde proviene? Tiene un origen. El número decimal proviene de una fracción, es decir, de dividir un número entero para otro número entero, o un número decimal para un número entero, o un entero para un decimal. Pero en este caso vamos a observar, porque ya hemos aprendido que tenemos que primero tomarnos un tiempito para observar la estructura de la ecuación y de esa manera poder delinear un plan de acción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos tres números decimales dentro de la ecuación. Como vemos aquí, el 0,5, 0,5, el 2,5 y el 1,5. Pero si los podremos expresar en números fraccionarios, mucho mejor. Podría ser 0,5 es 1 dividido para 2, ¿sí? O un medio. 2,5 sería 5 dividido para 2, ¿verdad? Y 1,5 sería 3 dividido para 2, ¿sí? 3 medios. Nos damos cuenta que todos estos decimales que hemos encontrado, o fracciones, perdón, estas fracciones generatrices, o sea, generatriz significa que de esa fracción se han generado números decimales. Entonces, del 1 medio, del 1 medio se ha generado el 0,5, del 5 medios el 2,5 o el 2,5, y del 3 medios el 1,5. Bien, vamos a dejar eso ahí por el momento y vamos a estudiar, a revisar cómo es que nos proponen resolver este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Dice, si los números fueran enteros sería más fácil despejar x, correcto. Recuerde que despejar x significa dejar la x en el sector izquierdo de la igualdad de la ecuación completamente independiente, así como está aquí, solita, ¿verdad? Bien, dice, cuando se multiplica un número decimal por 10, por 100 o por 1000, este es otro método, ¿verdad? Se mueve el punto decimal a la derecha en función del número de ceros. Entonces nos proponen multiplicar por 10, por 100 o por 1000. Veamos qué más has hecho, ¿no? Aquí tenemos que han multiplicado por 10, ¿verdad? ¿Por qué por 10? Porque si observamos, los decimales tienen la coma, ¿sí? Después de la coma solo hay un número o un dígito decimal. Por lo tanto, al multiplicarlo por 10, esta coma correría hacia acá, hasta después del 5. Entonces quedaría así, ¿verdad? Así, 0,5, coma. Obviamente por acá podríamos poner un 0. Entonces 0,5,0 es lo mismo que yo coloque el número 5 solito. ¿Ya? Entonces eso van a ser con todos los números decimales. Entonces, si ya tenemos aquí 10 por 0,5 sería 5. Y 10 por 2,5 sería 25. Entonces quedaría 5 menos 25. 5 menos 25. ¿Sí? A ver, veamos aquí cómo es que lo han hecho. Aquí dice
10 por 0.5 de x. Está aplicando la propiedad distributiva. Voy a ampliar un poquito más aquí la pantalla para que lo puedan observar mejor. Ya, estamos aquí, ¿verdad? Estamos en esta parte de aquí. Aquí. Ahí. ¿Sí? 10 por 0,5 menos 10 por 2.5. Bien, y después 10 por 1.5. Es decir, para no distorsionar el sentido de la igualdad de la ecuación, lo que han hecho es multiplicar a todos los términos de la ecuación por el número 10, tanto en el sector izquierdo, que es aquí, como en el sector derecho, que es acá. ¿Verdad? Usted ve aquí que el 10 está entre paréntesis, el 0,5 menos 2,5, y después el 10 por 1.5. ¿Ok? Bien. Si multiplicamos 10 por 0.5, como es lo correcto que deberíamos hacer, ¿verdad? Aplicar la ley distributiva, es decir, el 10 por 0.5 me da 5, menos, ¿sí? 10 por 0.5 me da 5, y 10 por 2.5 me daría 25, ¿verdad? Listo. Ahí ya tendríamos esos dos números. Voy a borrar esto de aquí para no confundirnos, ¿ya? Y en el otro lado, ¿sí? En el otro lado, y en todos estos son valores x, ¿verdad? Este 5 es valor, el 5 tiene valor de x, tiene la variable x, y el 25 no, y aquí resolveríamos 10 por 1.5 que nos quedaría 15. Aquí do aquí. Entonces tenemos 5x menos 25 más 15. Luego, obviamente, transponemos términos. Este 25 pasaría al otro sector con signo cambiado. Es decir, esto quedaría de esta manera. 5x, ¿verdad? 5x es igual a 15, ¿verdad? Y 25 que pasaría con positivo. 25 más 15, ¿verdad? Es 50. Perdón, 40. Entonces tenemos 5x y por eso aquí ya queda esto, 5x igual a 40. Luego lo único que hacemos es transponer términos, el 5 lo pasamos a dividir y quedaría 40 dividido por la 5 que nos da el resultado de x igual a 8. ¿Sí? X igual a 8. Por acá dice también se puede resolver sin cambiar los decimales, es decir, también se puede trabajar con números decimales. Entonces, simplemente hace todos los despejes de la fórmula, todas las transposiciones que tenía que hacer, y al sumar estos dos términos aquí, 1.5 más 2.5 me da 4, y si 4 yo lo divido para 0.5 me daría 8. Sale el mismo resultado. Dice, todos los coeficientes y términos decimales se transforman a números enteros a multiplicar por 10. Todos los sectores de la ecuación, y luego de multiplicar todos esos términos porque se aplica la propiedad 3 de una igualdad, es decir, bueno, una propiedad de igualdad. Para convertir en enteros los números decimales en la ecuación se elige la potencia 10 con igual cantidad de ceros que el término mayor de la cifra de la derecha, el punto decimal. Listo. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí esta parte sí me gustaría que la leamos. Para resolver ecuaciones que tienen coeficientes y términos decimales es conveniente transformar a ecuaciones con coeficientes enteros. Así es. Preferible, multiplicando cada uno de los términos o bien por 10, o bien por 100, o bien por 1000, dependiendo de los dígitos decimales que tenga cada decimal. Como aquí en este caso solo tienen un dígito decimal, el 5 y acá también el 5, entonces se lo multiplican por 10. Pero si tuviesen, por ejemplo, 0,55, entonces ahí es que habría que multiplicarlo por 100, ¿sí? Para convertirlo en número entero. ¿Por qué? Porque la coma tiene que deslizarse 2 lugares hacia la derecha. Y eso se logra multiplicándolo por 100, porque el 100 tiene 2 números ceros. Entonces quedaría 55, ¿sí? Y se convertiría en un número entero. Bien, listo. Entonces, ahora sí, sigamos acá. Entonces, o según el número máximo, o según, aquí dice, o según
el número máximo de decimales. O sea, siempre los dígitos decimales son los que van a dar la pauta para multiplicar por 10, por 100, por 1000, por 100.000, etc., ¿no? Cantidad de ceros, ¿no? Y que presenten los términos, luego se despeja la X. Despejar la X es encontrar el valor de X. Aquí tenemos otro ejemplo, 0,25 menos 0,02, X igual a 0,03, X más 0,2. Aquí en cambio vemos que las ecuaciones o los decimales tienen dos dígitos y un dígito. Ya, observemos aquí que hay una diferencia aquí en este decimal de aquí. Pongamos la atención a este decimal del 0,2. Ya, cuando yo tengo un decimal como este, 0,2 se llama decimal exacto, ¿verdad? Yo le puedo agregar para completarlo, o sea, para adaptarlo a los otros decimales que tienen dos dígitos, entonces le puedo poner el 0, o los ceros que sean necesarios. Si quiero tener 3 dígitos, le pongo otro 0 más, y no hay ningún problema, es lo mismo. Por lo tanto, como aquí todos estos decimales que están en la ecuación, el 0,25, el 0,02 y el 0,03, tienen dos dígitos decimales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este último, el 0,2, le vamos a agregar un 0. ¿Sí? Lo vamos a poner aquí mismo. ¿Ya? Entonces, obviamente, ahí viene la pregunta, ¿por cuánto debería multiplicar? ¿Por 10, por 100 o por 1000? Bien, como tienen dos dígitos decimales, ¿no? Sería por 2 ceros, es decir, por 100. Entonces, por eso aquí lo multiplicamos por 100 y tendríamos 25, ¿verdad? Menos 2x, ¿verdad? Igual a 3x, ¿verdad? Más 20, ¿sí? Más 20. Y luego hacemos transposición de términos, menos 2x, el 3x pasa con menos 3x, ¿verdad? El 20 sigue después del signo igual, con el mismo signo, y el 25 pasaría con signo negativo, porque el 25 originalmente está con positivo. Luego de aquí, vamos a avanzar para acá, y en ese lado, en este sector vamos a poner aquí. Aquí tenemos dos números negativos, estamos acá, ¿verdad? Aquí tenemos dos números negativos. Entonces, como los dos son negativos, se deben sumar, adicionar negativamente. A ver, vuelvo a explicar. Déjame borrar aquí, que ese 3 no se ve bien. Ahí sí. 3. Tengo menos 2, menos 3, se suman y se conserva el signo de ambos, sería menos 5. 2 más 3 es 5. 5 de x, ¿verdad? Y luego tengo en el otro sector, es decir, en el lado de acá, en este tengo un número positivo y tengo un número negativo, por lo tanto voy a restar, en cambio, aquí el mayor del menor. Entonces, como el mayor es negativo, la respuesta va a ser negativa. 25 menos 20 también me da 5. Resulta que ahora tengo menos 5x menos 5. Hemos llegado acá, aquí. Y luego vemos que hace la transposición de términos. El menos 5 pasa a dividir al sector derecho, debajo del menos 5, que está a la derecha. Y dividiendo menos 5 para menos 5, me queda igual a 1. A 1. ¿Listo? Bien, esa es una forma como ellos han resuelto y está bien. Pero vamos a ver otra forma nosotros. Vamos a realizar otra forma, ¿sí? Con las fracciones. Vamos a convertir los números decimales a fracciones y vamos a resolver esa ecuación para confirmar que nos da el mismo resultado. Bien, recordemos que 0,5 o 0,5 es un medio, 2,5 es 5 medios y 1,5 es 3 medios. Entonces vamos a sustituir eso aquí. En vez de 0,5 vamos a poner un medio, ¿verdad? Vamos a poner un medio de x menos 5 medios, ¿verdad? Igual a 3 medios, o 3 sobre 2. ¿Listo?
Repito, estamos convirtiendo los decimales a fracciones, todas homogéneas con el mismo denominador. De esa manera es más fácil la resolución. Entonces, el 1/2 queda de ese lado del sector izquierdo, donde está la variable, y luego pasamos el 5/2 al otro lado, ¿sí? Con signo cambiado, es decir, signo positivo. Entonces nos quedaría así. Ahora sí, aquí volvemos a poner 1/2 de x, y sería igual entonces a, aquí quedaría 2, el mismo denominador, 3 más 5, ¿verdad? Me quedaría 8. Por lo tanto, simplifico los denominadores y me quedaría una x igual a 8, lo que significa que x quedaría igual a 8. Y llegamos al mismo resultado, a la misma solución que en el método que nos enseñaron aquí. Entonces, ustedes tienen que, eso sí es verdad aquí, ustedes tienen que escoger el método que se les haga más rápido y más fácil de realizar según la característica de los términos de la ecuación. Por eso es que siempre primero hay que observar detenidamente los términos de la ecuación y ir luego pensando algo que, una estrategia o método que nos lleve a un camino más rápido de solución. Recuerden que en un examen, en una prueba, el tiempo es el factor negativo, el tiempo es el peor enemigo, digámosle así. Entonces tenemos que buscar estrategias o métodos que sean más rápidos. Listo, con esto hemos terminado esta parte. Nos veremos la próxima.